Gracias al doctor Espino y a la doctora Lorena por invitarme a platicar aquí con ustedes. Y este título medio extraño es un poco por una colaboración reciente que empezamos a hacer la doctora Lorena Orozco y yo, y proyecto de diabetes que voy a presentar al final. Entonces, en general, como ustedes saben, hacer descubrimientos nuevos cuesta mucho trabajo. A cualquiera de nosotros que hacemos investigación, hacer un descubrimiento nuevo es un esfuerzo grande y frecuentemente no se da todos los días o no es común que los hagamos. Una vez que hacemos un descubrimiento nuevo, hacer una aplicación de ese descubrimiento quizás es el paso más largo y más difícil. Y en México yo creo que es, la mayoría de las veces, es casi imposible. Y si vemos, por ejemplo, la productividad de la Universidad Nacional, que publica alrededor de 30,000 artículos por año, hace alrededor de 100 patentes por año. Hay una diferencia enorme entre lo que se publica y lo que se patenta. Y de esas patentes, la gran mayoría de ellas, una buena parte de ellas, no son utilizadas porque no hay empresas que las compren o las utilicen, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos una tradición pobre en desarrollar tecnología aplicada, porque la ciencia en México empezó como una ciencia más básica, y luego pues tenemos una presión fuerte para publicar esencialmente y no para patentar, ¿no? Y dos, pienso que una vez que se hace un descubrimiento no es suficiente, hay que hacer todo un proceso de validación y valorar la aplicación de los descubrimientos, y creo que hay parte, se atora gran parte de los científicos que hacemos investigación en México. Y finalmente, claro, hay un porcentaje muy pequeño de empresas de biotecnología que están interesadas en los descubrimientos en México y prefieren importar tecnología ya hecha, ¿no? Entonces voy a presentarle en esta charla el esfuerzo en mi laboratorio, lo que hemos descubierto esencialmente en el proyecto de cáncer de cuello uterino, cómo hemos empujado para las aplicaciones, qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de sacar un producto al mercado. Esencialmente, en biomarcadores para tamizaje, después de analizar alrededor de 9,000 genes de expresión a nivel del transcriptoma, nos quedamos con 2 genes que están aquí en USAP1 y CDKN3, un biomarcador para valorar la sobrevida y la agresividad tumoral en los pacientes con cáncer de cervix. Nos quedamos con un marcador que se llama CDKN3 y finalmente tenemos datos sólidos de que CDKN3 puede ser un blanco terapéutico. ¿Y qué es lo que falta o qué tan difícil es el camino para sacar una aplicación? Y ahora recientemente del Instituto de Salud Carlos Slim y de la empresa Patia me invitaron amablemente a validar un chip que hicieron con 12 marcadores, con 16 marcadores genéticos que no descubrimos en mi laboratorio, sino los descubrieron en el Broad Institute y algunos colaboradores de aquí del INMEGEN y de nutrición. Y ahora que hicieron el chip con 16 marcadores, me invitaron a validar el chip y a valorar la fuerza clínica que puede tener el chip para predecir la diabetes mellitus tipo 2. Y a raíz de este proyecto empezamos recientemente la doctora Lorena Orozco y yo a colaborar en diabetes. Y un poco para presentar esto al final fue el título de la plática. Entonces, los 3 proyectos de cáncer están muy relacionados porque los descubrimientos los hicimos en un solo evento y después cada marcador pues, fue tomando su curso diferente. Entonces, eso lo voy a exponer en bloque, primero. Y en general la gente piensa que con la vacunación, con las vacunas preventivas para el cáncer de cervix va a dejar de ser un problema de salud importante. Y la verdad no, porque la vacunación no va a detener la alta incidencia de cáncer antes de 30 años, cuando menos. ¿Por qué? La vacunación se aplica en la mayor parte del mundo en niñas de 9 a 12 años. Quiere decir que las niñas de 13, 14, 15 y más años van a seguir avanzando sin protección. Y el pico máximo de cáncer anda alrededor de los 50 años. Entonces van a pasar 30, 40 años para que se abata el cáncer de cuello uterino en México y en todo el mundo. Entonces,
Y claro, dado que hay un auge grande en la vacunación, en México ha repuntado otra vez la incidencia de cáncer de cervix. El año pasado el INEGI sacó una tabla cómo empieza a subir otra vez porque se han olvidado un poco o han descuidado la detección oportuna de cáncer, ¿no? Entonces, evidentemente se requiere hacer un esfuerzo en descubrir marcadores mejores para la detección oportuna de cáncer y mejorar la terapéutica. Entonces, los dos sistemas que existen actualmente para detectar tempranamente el cáncer uterino es el Papa Nicolau, que el problema es que tiene una sensibilidad baja, y la prueba de papiloma, que tiene una sensibilidad alta, arriba del 90%. Sin embargo, la prueba de papiloma tiene una especificidad muy baja, ¿no? Y aquí lo vemos en este ejemplo, 2.000 mujeres que van al screening, la detección oportuna de cáncer, y 100 de ellas tienen alguna lesión, el Papa Nicolau va a detectar a 50 de ellas, y detecta unas 10 de las que no tienen lesión. La prueba de papiloma detecta casi a todas las que tienen lesión, pero detecta un gran número de las mujeres normales que no tienen lesión. Y claro, como es un método de pesquisa, las mujeres positivas aquí pasan a la colposcopía. Evidentemente aquí estarían pasando casi 400 mujeres a la colposcopía, aquí 60, ¿no? Entonces, por eso la prueba de papiloma nunca la aprobó la FDA con un método de pesquisa inicial, porque tiene una especificidad baja. Entonces, lo que se requiere es tener una serie de marcadores que tengan una sensibilidad y especificidad alta al mismo tiempo. Y aquí lo vemos en esta tabla, las pruebas de papilomavirus para pesquisa tienen una sensibilidad alta, ¿no? Pero tiene una especificidad baja. Y luego vemos que el valor predictivo negativo de la prueba es muy alto, o sea, cuando la prueba es negativa, la probabilidad de que la mujer no tenga lesión es muy alto, es el verdadero valor de la prueba, pero el valor predictivo positivo es bajo, o sea, la probabilidad de que tenga una lesión siendo la prueba positiva es baja. Y ese es el problema con la prueba de papiloma, por lo que no es una prueba que se use de entrada como un método de tamizaje, habitualmente va acompañada con el Papa Nicolau. Entonces nos decidimos en este proyecto analizar el transcriptoma tumoral y utilizamos un chip que tiene 8.700 genes, el H-Focus, y exploramos inicialmente 43 tumores invasores contra 12 cervix normales sanos, control. Y claro, estos son cervix de mujeres que fueron sometidas a histerectomía por alguna otra causa diferente a cáncer cervicuterino, y ahí en la mesa quirúrgica nos dieron un pedazo del cuello uterino, lo disecamos el epitelio, y son el grupo de 12 controles que tenemos inicialmente y 43 tumores, todos positivos para el virus 16, que es el virus más oncogénico y más común en todo el mundo. Y después de la comparación nos quedamos con 997 genes diferentes entre los dos grupos. Luego validamos, pues casi la gran mayoría de estos genes los validamos con otro chip, el HGCT1, 8400 genes. Y al final nos quedamos con 23 genes que validamos con RT-PCR, ahora en muestras positivas PI6 y para otros virus. Y al final nos quedamos con 6 genes, que fueron los que hicimos las comparaciones, y al final nos quedamos, como les dije al principio, con 2 genes. Entonces, de 8.700 genes, al final nos estamos quedando con 2 genes para tamizaje. Aquí está la correlación entre los genes de los dos chips, que es una correlación pues, suficientemente buena. Entonces, los 997 genes los alineamos en forma descendente de acuerdo al delta score, que es una especie de valor de P, es mejor alinearlos por el delta score que por el fold change, porque hay dispersión. Entonces, entre más alto el delta score, más uniforme es la diferencia entre los grupos. Entonces agarramos los primeros 10 genes, tal como vienen por el delta score, y luego agarramos otros genes salteados, algunos genes que ya han sido reportados, por ejemplo, la proliferación neoplásica o por el fold change. Entonces al final nos quedamos con 12 genes sobreexpresados y 5 genes subexpresados. Entonces aquí en esta gráfica donde se grafica el logaritmo del fold change y el delta score, los genes que están más arriba y más hacia los extremos son los más importantes, o los que uno puede escoger para diagnóstico, y especialmente nos fuimos a los genes que están sobreexpresados más que subexpresados. Entonces agarramos nada más 5 genes subexpresados y nos quedamos, los genes que están en naranja y azul son los que nos
los que seleccionamos para validar posteriormente. Todos estos genes que están en rojo y naranja están asociados a procesos en la mitosis. Entonces, buena parte de los genes que agarramos para valorar, que son estos rojos y naranjas, son de mitosis, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este grupito de genes. Entonces, cuando uno hace este agrupamiento jerárquico, se ve claramente que nuestros 23 genes separan claramente los cánceres de los controles, que es lo primero que necesitamos estar seguros que nuestros genes pueden hacer eso. Y luego validamos 67 muestras de cáncer y 25 controles, un grupo más grande, con RT-PCR para los 23 genes, y nos quedamos, pues estos genes que tienen asterisco ya son genes reportados, nos quedamos con 3 de ellos para comparar, y los genes nuevos que descubrimos en este trabajo asociados a cáncer de cervix son los que están en rojo, y que también que tienen un fold chain significativo en tumores positivos para otros virus. Entonces nos quedamos esencialmente con estos 6. Entonces, cuando ustedes grafican la expresión en gráficas de box plot, se ve claramente la diferencia entre el grupo control y los cánceres. Hay una diferencia grande, aunque a pesar de que es una gráfica logarítmica. Sin embargo, cuando ustedes quieren, digamos, aquí es la comparación de los grupos, los casos contra los controles contra los casos. Cuando ustedes quieren saber si un marcador es útil como un marcador para diagnóstico, tienen que evaluarlo de manera individual en cada paciente, y para ello hacer una curva ROC que les permite distinguir qué marcadores pueden ser los mejores para distinguir las pacientes con cáncer de las mujeres control. Entonces hicimos una curva ROC, y la curva ROC les calcula el área bajo la curva. Entre más cerca de 1 es el área bajo la curva, el marcador es mucho más importante o útil clínicamente. Entonces, en general, los marcadores que son clínicamente importantes tienen que tener una área bajo la curva de 0.75 en adelante. Y si tienen de 0.97 en adelante, son excelentes. Entonces, cortamos en esta línea y nos quedamos con marcadores que tienen una área bajo la curva muy cercana a 1, y cuando uno calcula la sensibilidad y la especificidad, pues es una sensibilidad especial cercana al 100%, muy por arriba de lo que hace la prueba de papiloma. Y si ven el valor predictivo positivo, pues se va también arriba del 95%, el valor predictivo negativo igual. Entonces, de entrada aquí, claro, aquí estamos comparando cáncer invasor contra controles. De entrada ya nos indica que estos marcadores pueden ser útiles para tamizaje. Sin embargo, en tamizaje no es suficiente tamizar nada más los cánceres invasores contra los controles. Necesitamos pescar cánceres invasores y mujeres con displasias severas, o NIC3, NIC2-3 se llaman también, ¿no? Entonces necesitamos comparar realmente que nuestros marcadores puedan pescar estos dos y no pescar a los controles ni a las lesiones de bajo grado, porque estas lesiones raramente evolucionan a invasión, pero estas sí evolucionan a invasión, el 20%. Entonces, si yo pesco puros cánceres invasores y mando a su casa a las mujeres como negativas para la prueba con displasias severas, esas van a regresar con cáncer invasor. Entonces, la prueba tiene que pescar necesariamente estos dos y no pescar estos dos. Entonces, decidimos, por lo tanto, meter ya con los marcadores preseleccionados entre casos y controles contra cáncer invasor, metimos 29 muestras de lesiones de bajo grado y 21 muestras de lesiones de alto grado, y probamos los marcadores de nuevo en ellas. Y vemos que las cosas ya no se ven tan contundentes como lo habíamos visto cuando comparamos puro cáncer invasor. Entonces aquí tenemos los grupos, los controles, NIC1, NIC2-3 e invasión. Entonces se ve claramente que estos 3 marcadores pueden distinguir invasión muy bien, pero no distinguen los NIC1 de los NIC2-3. O sea, estos no pueden ser buenos marcadores de tamizaje, porque pescaríamos puro invasor. Y estos 3 que están aquí, hay una diferencia importante entre los NIC1 contra los NIC2-3 e invasión. Se ve claramente la diferencia, y la diferencia mayor es con USAP1 aquí en la gráfica. Y claro, se ve que N3 es un marcador
que es un gen que codifica para P16, un marcador muy común que se utiliza en cáncer uterino, no para tamizaje, sino para diagnóstico, y también se ve que hay una diferencia grande entre NIC1 y NIC2-3. Entonces, de entrada ya empezamos a ver que estos marcadores pudieran ser los que pueden ser útiles para tamizaje. Cuando hacemos las curvas ROC, ya se ve que el área bajo la curva ya no está por arriba de 97, de punto 97, como lo habíamos visto cuando comparamos los controles contra el cáncer invasor, pero pues es un área bajo la curva suficientemente alto. Y vemos que la sensibilidad y especificidad pues ya no llegan al 100%, pero pues andan alrededor del 90%, ¿no? Si hacemos combinaciones de los marcadores, andamos cerca del 90% de sensibilidad, 90% de especificidad, muy por arriba de la prueba de papiloma. Claro, esto es apenas empezar a demostrar que el concepto, que los marcadores son útiles, no es suficiente. Entonces decidimos explorar una segunda muestra más grande de cánceres y controles y neoplasias NIC1, NIC2-3, que es este. Bueno, esta parte del trabajo fue la tesis de doctorado de Ana María Espinosa, que publicamos en el 2013, y ahora recientemente terminamos una segunda réplica con una muestra mucho mayor de 261 muestras, para confirmar si realmente el concepto, la prueba de concepto es real, ¿no? Y vemos, comparado otra vez, las NIC1 o menos, o sea, son NIC1 o controles, y aquí NIC2-3 o más, o sea, NIC2-3 y invasores. Igual, estamos demostrando que en efecto en esta segunda réplica, la sensibilidad y especificidad son cercanas al 90% como lo hemos demostrado. Entonces, pensamos que los marcadores ya los podemos explorar ahora sí en una muestra mucho mayor, porque en general, cuando haces estos estudios, estas son muestras seleccionadas, o sea, uno le pide al médico controles, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado e invasores. Y claro, conforme van llegando, se los van dando a uno. Pero hay que probar el sistema en la vida real, realmente, tal como van llegando las mujeres al Papá Nicolau. Y ahí es donde se empieza a complicar terminar el estudio, porque si ustedes exploran 100 mujeres que llegan al Papá Nicolau, el 3.5% tiene una lesión, y de esas 0.5 a 1% son invasores o lesiones de alto grado. Entonces, si ustedes exploran 1000 mujeres, van a pescar 10 invasores o lesiones de alto grado. No es suficiente para explorar esto. Si exploran 10,000, van a tener 100. Haciendo el cálculo de la N, necesitamos cuando menos 6,000. Decidimos explorar 12,000 mujeres que van llegando a la detección oportuna de cáncer, que vienen directamente a la calle y quieren saber si tienen una lesión de alto grado. Entonces vamos a explorar 2 muestras de 12,000 mujeres, una del Hospital General de México, que es un hospital de primer nivel, y otra muestra de 12,000 mujeres y un proyecto FRIDA que han desarrollado en Tlaxcala el doctor Lascano, que es un epidemiólogo famoso en cáncer, y que él ha estudiado y tiene muestras de 120,000 pacientes, que esa viene de los centros de salud rurales y urbanos del estado de Tlaxcala, que digamos es probar la tecnología y los marcadores en la vida real, tal como sucede. Y claro, la otra cosa importante es utilizar tecnología que pueda ser muy barata, porque si uno saca una prueba, aunque sea muy útil, es muy cara, pues no, es un poco probable que uno la pueda introducir en el mercado. Entonces hemos decidido utilizar una tecnología que se llama QuantStudio, que hace 12,000 PCRs por experimento, y en lugar de usar microlitros usan nanolitros y abarata el costo de los ensayos $5 a $6. Este proyecto me lo está patrocinando el CONACYT y pienso que vamos a tener datos en un año aproximadamente. Entonces, en general, el chip que estamos usando con esta tecnología, en este caso es un chip que tiene para 32 sondas. Nosotros estamos usando nada más las 14 sondas de los virus oncogénicos y 3 sondas de los 2 marcadores que ya demostramos que pueden ser importantes para pesquisa, que es CDKN3 Sinusap1 y un control interno, que ese no cambia entre los cánceres y los controles. Y tenemos todavía posiciones libres, pero entonces un chip de esto podemos explorar 96 muestras de golpe y el aparato puede explorar 4 de ellos
podemos explorar 400 muestras en un solo experimento. Y hemos también ya validado usar lo que se llama la RT-PCR en un solo paso. Entonces, como ven, no es suficiente descubrir el marcador, hay que demostrar que puede ser útil y que puede ser útil, digamos, en la vida real, en las mujeres, tal como suceden las cosas. Otro proyecto que salió de estos datos, si uno quiere una manera inicial de saber si un marcador puede ser un buen blanco terapéutico, es hacer un estudio sobre vida, que quizás sea el primer camino para demostrar si un marcador puede ser un buen blanco terapéutico. Entonces, de los 23 marcadores que validamos con RT-PCR, exploramos si pudieran ser buenos marcadores de sobrevida y exploramos 121 pacientes con cáncer de cervix. Estas pacientes las seguimos por 64 meses. Me parece algo fácil, pero es bastante complicado porque una vez que se van las pacientes, acaban su tratamiento, la mitad no regresa a la evaluación al hospital. Entonces, tuve que contratar a una trabajadora social, mi chofer, hablarles por teléfonos cada 6 meses a las que no encontramos, ir a visitarlas a su casa. Y claro, no son mujeres que viven aquí en el Pedregal, viven en los cerros de Iztapalapa y los pueblos del Estado de México, que le ha sido un esfuerzo titánico, pero al final, si uno tiene la información, es muy valiosa. Y claro, hay que considerar en estos estudios de sobrevida siempre el estadio clínico, porque ya sabe que el mejor marcador para la sobrevida es el estadio clínico. Entre más avanzado el estadio clínico, más agresivo el tumor y más se mueren las pacientes. Es un parámetro que hay que considerar. Y bueno, comparamos CDKN3, los 23 marcadores, el único que nos dio significativo fue CDKN3 y comparamos los virus también. Entonces, ven aquí que las mujeres que tienen sobreexpresado CDKN3, igual o 17 veces más que el grupo control, se muere el 30% de ellas. En cambio, las que tienen sobreexpresado CDKN3 menos, un fold chain menos de 17, se mueren solo alrededor del 20%, una diferencia enorme. Cuando comparamos esto en los tumores positivos para I6 o positivos para otros virus, igual, cuando tiene el marcador muy alto se muere arriba del 70% de las pacientes. Claro, cuando uno explora el FIGO, pues que es un parámetro que hay que explorar, entre más avanzado el FIGO, más se mueren las pacientes, por supuesto, que es lo esperado. Si uno compara entre los virus, no hay diferencia entre ellos, lo que indica que el virus de papiloma no ejerce una diferencia en la agresividad del tumor, pero sí lo hace CDKN3. Entonces, una vez que ustedes descubren esto, necesitan estar tan seguros que el gen este es independiente del FIGO, y para eso hacen un ensayo que se llama un modelo de riesgos proporcionales de Cox, y ahí pueden comparar varias variables, y en este caso pues comparamos las variables que fueron significativas, CDKN3 y el estadio FIGO, y vemos que, claro, el FIGO sigue siendo muy significativo, pero el marcador CDKN3 también. Entonces, esto indica que CDKN3 es un marcador independiente del FIGO. Si CDKN3 no resulta independiente del FIGO, no tiene ningún valor, porque uno mejor mide el estadio clínico y el marcador no va a aportar nada, pero el marcador en este caso, como es independiente del FIGO, tiene su propio valor per se. Entonces, pensamos que es un buen marcador, de sobrevida y claro, ¿para qué sirve? ¿Para qué vamos a sacar un marcador de sobrevida? Que para decirle a la paciente que se va a morir, que tiene un riesgo de morirse mucho más alto. Y realmente necesitamos hacer algo con esa información. Entonces, ahora diseñamos un proyecto donde diseñamos un esquema de quimioterapia más agresivo. Entonces, en general, el tratamiento para el cáncer de cuello uterino lo dicta el estadio clínico y está muy bien establecido. Pero hay drogas de quimioterapia adicional que se dan comúnmente en las recidivas, cuando el tratamiento convencional no puede o recae la paciente, se da el carbotaxol. Entonces, y ya en la literatura se ha visto que cuando se da el carbotaxol de inicio, les puede ir mejor a las pacientes. Entonces, pero aquí hay que seleccionar a qué pacientes, y justamente la idea del proyecto es seleccionar con el gen CDKN3 qué pacientes merecen ser tratadas más agresivamente y qué pacientes no, porque obviamente la quimioterapia es
tiene sus riesgos, por supuesto. Entonces, en este proyecto, las mujeres que tienen elevado el CDKN3, un grupo al azar se va a dar el tratamiento conforme al FIGO, y el otro grupo se les va a dar la quimioterapia neoadyuvante con carbotaxol más lo que le corresponde por el FIGO. Claro, si demostramos que este tratamiento mejora la sobrevida de las pacientes, el marcador tendría una utilidad. Si esto no mejora la sobrevida de las pacientes, pues sacar el marcador no tendría una utilidad porque no tendría caso. Este proyecto lo está patrocinando una empresa que se llama Patia Biofarma, que es una empresa del grupo Carso, y están muy interesados en sacar esto al mercado. Entonces, el proyecto lo iniciamos en el Hospital General y claro, aquí no necesitamos ver la sobrevida y seguir a las pacientes 5 años, sino podemos ver la evolución clínica, porque a los 6 meses uno empieza a ver si las mujeres van mejorando o no. Si en un año uno puede tener idea si funciona, si es un beneficio para las mujeres seleccionadas recibir la neoadyuvancia con carbotaxol. Y claro, como CDKN3 está ligada a una menor o una pobre sobrevida, pues sugiere rápidamente que está ligado a la agresividad tumoral y uno se pregunta si pudiera ser un buen blanco terapéutico. Entonces decidimos, en esta parte del proyecto se investigó si la inhibición del RNA mensajero del gen CDKN3 disminuye la proliferación, la migración y la invasión de células neoplásicas derivadas de cáncer uterino positivas por el virus 16 y virus 18. Entonces agarramos 3 líneas celulares, y metimos los signos específicos contra el virus, contra el CDKN3 y signos inespecíficos contra cualquier otra cosa. Y medimos, después de los ensayos, medimos CDKN3, medimos si disminuyó el RNA mensajero y la proteína, cómo le fue a las células en la proliferación, la migración y la invasión. Entonces vemos aquí claramente que cuando metemos el signo específico contra CDKN3 se cae en esta línea 60%, 48%, 34% decrece la expresión de CDKN3, o sea que nuestro ensayo está funcionando. No abatimos al 100% la expresión del gen, pero bastante suficiente para hacer los ensayos. Y luego medimos la proteína con inmunohistoquímica y vemos claramente aquí con los SIRNA control y cuando meten el SIRNA específico contra CDKN3 cómo se cae la expresión. En esta célula, en CIJA, igual SIRNA control y luego metemos los SIRNAs específicos, se cae la expresión, igual en GILA. Entonces se ve claro que la proteína disminuye también. Y vemos cuando probamos la proteína con Western blot que la proteína disminuye claramente en las 3 líneas celulares cuando metemos los SIRNAs específicos contra CDKN3. Una cosa interesante que la proteína se ve especialmente en el citoplasma, a pesar de que es una proteína que trabaja en mitosis y en la fase G1S del ciclo celular. Entonces medimos los ensayos de proliferación con el método de MTT y vemos muy interesantemente, estas son las líneas celulares con los SIRNAs inespecíficos, que es la curva de crecimiento normal, que es como crecen las líneas celulares sin nada, con el puro medio de cultivo, ¿no? Una curva exponencial. Cuando metemos el SIRNA específico contra CDKN3 se cae la proliferación celular contundentemente, un poco menos acá en GILA, y igual se cae en esta otra línea celular, pues, casi abate por completo. Entonces uno puede medir el porcentaje de inhibición en 2 líneas celulares, en estas dos es cercana al 70% y en GILA anda alrededor de 40%. Entonces los datos sugieren fuertemente que bloquear el gen disminuye la proliferación celular. Y hoy, si uno mide los tiempos de duplicación con el SIRNA, pues aumenta o casi se duplica el tiempo de duplicación, ¿no? Y acá se triplica en GILA. Cuando medimos la migración y la invasión no vemos diferencia entre las líneas celulares transfectadas con SIRNAs inespecíficos y con SIRNAs específicos, lo que indica que
que la función de CDKN3 no tiene que ver con invasión y migración de la célula tumoral. Y claro, como ya se sabe que actúa en la mitosis, en la parte de G1S, el ciclo celular, pues uno espera que no encontrar nada en la migración e invasión, y sí en la proliferación. Entonces, los datos, la inactivación o disminución de la función del gen CDKN3 disminuye drásticamente la proliferación de las líneas neoplásicas in vitro. Ahora estamos haciendo un modelo en ratones para confirmar con estas mismas líneas celulares si el fenómeno se mantiene cuando uno hace el modelo en ratones. Pero ya de entrada, los hallazgos empiezan a sugerir que a nivel de RNA mensajero pudiera ser un buen blanco terapéutico para inhibir el crecimiento tumoral. Claro, la cosa aquí es que los SIRNAs son muy buenos para bloquear la proliferación, como en este caso en las líneas celulares, pero ya en el ratón igual, pues sí, en un tumor local, pero al final cuando uno quiere desarrollar un blanco terapéutico, una terapia blanco específico, no es para pegarle al tumor local, sino para ir y pegarle a las metástasis. Entonces los SIRNAs realmente no podrían ser, digamos, el candidato inicial para pensar en ir tras las metástasis, o habría que hacer un vector, una estrategia que lleve el SIRNA específico a la célula tumoral que tiene sobreexpresado el gen, que se ve complicado. Y la otra es investigar pequeñas moléculas que inhiban CDKN3. Y claro, ahí es donde ya es difícil que uno se pueda meter a eso tan fácilmente, porque en Estados Unidos hay laboratorios que exploran 100,000 drogas por mes en cultivos celulares. Yo no tengo ni montado el ensayo, ¿no? Entonces, ahí ya es difícil. Entonces, hay que juntarse con otros. Aquí, pues, es complejo, que aquí sí podríamos entrar, empezar a ver si aislamos un receptor específico contra cáncer COT1, pegarse un liposoma y meter adentro los SIRNAs, pero ya es un poco más complicado, se requiere mucho más trabajo. Y la otra cosa que exploramos en este proyecto es que hay la controversia si CDKN3 es un gen supresor tumoral o es un oncogen. Porque ya se sabe que desfosforila la CDK2, que es una de las quinasas que hacen avanzar el ciclo celular de G1 a S. Y entonces cuando desfosforila la CDK2, pues, se para el ciclo celular. Entonces funciona como un gen supresor. Pero también se sabe que la proteína que codificada por CDKN3 aumenta la velocidad de salida de la mitosis, ¿no? O sea, porque bloquea CDK1. Y entonces la célula sale de la mitosis. Y entonces nosotros nos fuimos a investigar si los transcritos que había en las células tumorales eran el puro transcrito wild type o completo, o había splicing que pudieran explicar que es un gen supresor tumoral, pero hay splicing, la proteína ya no existiría como tal. O si estaba mutada la proteína. Probamos más de 40 transcritos de estos, 40 tumores, perdón, y no encontramos ninguna mutación. Y claro, sí hay splicing diferente, pero no parece sugerir que eso sea, porque los sitios, digamos, de fosfatasa de la proteína no están completos en estos splicing y sin la proteína en el splicing nativo. Entonces, claro, si la proteína está funcional completa, debería de bloquear el ciclo celular. Aquí los datos que tenemos nos sugieren eso, porque uno bloquea la proteína y se separa la proliferación celular. Entonces pensamos que, como lo vimos en las líneas celulares, la proteína se queda en el citoplasma. Pensamos que está excluida del ciclo celular inicialmente. Igual lo vemos en los tumores. La señal de la proteína está esencialmente en el citoplasma, ¿no? Y claro, una vez que empieza la anafase, se rompe el núcleo celular y ahí pensamos que la parte activa en proliferación de CDKN3 pudiera ser ahí. Y ahora tenemos un proyecto donde estamos trabajando en esa parte, ¿no? Entonces pensamos que en el modelo de cáncer que tenemos, esta parte está secuestrada en el citoplasma CDKN3
y está activa la parte que acelera la salida de la mitosis. Y claro, si sale la mitosis más rápido, la célula puede proliferar más. Cuando ustedes bloquean CDKN3 aquí, la célula disminuye la proliferación. Esto lo publicamos el año pasado y fue la tesis de Valeria Barrón, de mi grupo. Bueno, la última parte de la charla es la validación y valoración clínica del sistema de Diabetes Predictix. Como ya les dije, es un sistema de 16 marcadores que vienen del proyecto del BRAD, que hicieron del proyecto Sigma, y los marcadores los seleccionaron gente del BRAD con gente de nutrición y de la empresa Patia. Y ustedes los artículos los conocen muy bien, en general todos los marcadores salieron de este proyecto y algunos de aquí. Y estos son los marcadores que están en este sistema de Diabetes Predict, está aquí. Y usan el sistema que les mencioné, el sistema Quan Studio 2CK Flex Real Time PCR System, ¿no? que tiene la ventaja de hacer 12,000 PCRs por evento. Entonces, cada uno de estos marcadores está pegado a un agujerito diferente y uno puede explorar en este sistema que estamos usando 96 muestras de golpe. Lo primero que hicimos fue hacer eficiente el sistema. O sea, que tuviéramos una eficiencia, no está aquí, de 99, arriba del 99%. O sea, que la mayor parte de los experimentos que uno hace sean exitosos, ¿no? Porque hay ocasiones que no amplificó, por ejemplo, estos que están en naranja o es indeterminado, estos que están en negro, pero los demás se ven, sí determina qué alelo tiene o qué SNP tiene el individuo. Que si uno no tiene una eficiencia alta, entonces no puede uno diagnosticar fácilmente los individuos. Entonces, una eficiencia mayor del 99%, como esto, la mayoría de los datos son buenos. Y lo primero que hicimos fue hacer un modelo teórico para calcular el score, porque si ustedes ven aquí los odds ratios de la mayoría de estos, excepto que tiene unos ratios bastante considerables, porque la frecuencia en la población es baja del alelo de riesgo. Pero en general los odds ratios, como en la mayoría de las enfermedades complejas, son bajos odds ratios. Andan alrededor de, pues aquí hay unos de 1.06, 1.1, 1.17. Y en general estos odds ratios, cuando uno, por ejemplo, habla en cáncer, el odds ratio que produce los virus oncogénicos en cáncer de cervix andan en 100. O sea que las mujeres que tienen un virus oncogénico, estos como 16, tienen un riesgo 100 veces mayor de tener cáncer que si no tiene el virus. O el tabaco, por ejemplo, tiene unos ratios de alrededor de 10. ¿No? Las mujeres, los que fuman tienen 10 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que los que no fuman. Con las enfermedades complejas, pues sucede esto. Las oraciones, como hay muchos otros factores, pero cuando uno empieza a ver esto y tener un sistema exitoso, pues hay que probar qué tan exitoso puede ser. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un modelo teórico de casos y controles para calcular el score, o sea, un modelo en la computadora, incluyendo los 16 marcadores, considerando la prevalencia de la diabetes mellitus en México de 17%, y hicimos en una N de 1000, 170 casos, ¿no? Y 870 controles. Y también considerando ustedes con el alelo de riesgo, la frecuencia del alelo de riesgo y el odds ratio, ustedes pueden calcular la frecuencia esperada de los alelos de riesgo en los casos, los controles, así como la frecuencia del alelo de no riesgo en los casos y controles. Y considerando que la distribución de los marcadores se apega a la ley de Heidi-Weinberg, ustedes con la frecuencia alélica pueden calcular la frecuencia de los genotipos homocigotos y heterocigotos de cada uno de los alelos, ¿no? Entonces hicimos un algoritmo en Access automatizado con Visual Basic, y aquí están cada uno de los marcadores, su odds ratio y la frecuencia del alelo de riesgo reportada en la literatura. Entonces, en base a esto, calculamos la frecuencia del alelo de riesgo en los casos, alelo de no riesgo en los casos, alelo de riesgo en los controles y alelo de no riesgo en los controles. Y en base a esto, la computadora calcula la frecuencia de los homocigotos que tienen dos alelos de riesgo, heterocigoto con alelo de riesgo en los casos, igual en los controles. Y luego, claro, considerando 170 casos y 830 controles. Y luego empieza a meter al azar
a seleccionar al azar en base a esta frecuencia, pues mete 21. En los 170 casos mete 21 homocigotos para este marcador y mete 78 heterocigotos. Y para cada marcador va haciendo lo mismo. Entonces, cada vez que si mete un marcador que no es de riesgo, le da un odor recho de 1, que no tiene riesgo. Pero si es el marcador de riesgo el que seleccionó, le mete el valor del odor recho si es heterocigoto, y el odor recho al cuadrado si es homocigoto. Entonces, una vez que calcula todo esto, multiplica todos los odor rechos de todos los marcadores y saca el odor recho combinado de los 10 marcadores. Y una vez que están los odor rechos combinados, calcula la mediana de los odor rechos combinados en el grupo control. Y en base a eso sacamos un fold change que divide el odor recho combinado entre el odor recho del grupo control y saca un fold change, que es cuál es el riesgo por arriba del grupo control que tiene cada individuo, casos y controles. Y una vez que tiene uno los fold changes, hacemos una curva ROC y otra vez calculamos, como lo vimos para cáncer, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Y claro, aquí la curva ROC, pues en lugar de estar aquí en la esquina, anda alrededor de 60.67. Ya dijimos que a partir de 0.75 es cuando empiezan a tener un mayor valor en la aplicación clínica. Entonces, en base a eso uno puede calcular un score, ¿no? Entonces, cuando tiene un fold change igual o menor de 1, el riesgo es igual o menor a la media poblacional, a la mediana poblacional, es un riesgo bajo. Si está por arriba de 1, es un riesgo mayor a la mediana poblacional. Y claro, lo dividimos en 3 grupos, de 1.01 a 1.5, un riesgo moderado, 1.51 a 2, un riesgo intermedio, y por arriba de 2, un riesgo alto. Cuando uno calcula la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos en estos cortes, si ustedes cortan aquí, tiene una sensibilidad de casi 72%, pero la especificidad se les da al 50%. Si cortan más arriba, si ustedes aprietan más en el corte, disminuye la sensibilidad, pero aumenta la especificidad. Ahí es donde uno tiene que decidir dónde cortar, ¿no? Obviamente, como no tenemos una área bajo la curva cercana a 0.9 o más, tenemos que sacrificar la sensibilidad o la especificidad. No podemos tener las dos cosas altas al mismo tiempo. Y claro, de entrada ya empieza uno a pensar que hay que hacer una segunda versión con más marcadoras que tengan un odor recho mayor y quizá incluir variables clínicas en el modelo. Bueno, esto lo hicimos en el modelo teórico en la computadora y dado que tengo una amiga muy querida aquí que es la doctora Lorena Orozco y trabaja en diabetes, le dije que si le interesaba cooperar en el proyecto y no tardó en dudarlo y me dijo de inmediato que sí por teléfono y me mandó 500 DNAs de 500 casos y 500 controles, diabéticos tipo 2 y sanos, para ver si realmente eso se apega al modelo que estábamos haciendo. Y estos son los datos de los 500 casos y 500 controles que mandó la doctora Lorena Orozco, y vemos que si comparamos los odor ratio que están aquí, este es el odor ratio que encontramos en el estudio ya con los casos reales, ¿sí? Y este es el odor ratio reportado en la literatura. Sí, es muy parecido, porque este odor ratio reportado en la literatura que fue el que usamos en el modelo teórico. Entonces, en general, es muy cercano el modelo. Claro, las muestras, ella colaboró en el proyecto Sigma, entonces parte de esas muestras fueron exploradas en ese proyecto, pero hay algunos cambios, ¿no? Ligeros. Por ejemplo, el ratio es mayor que el reportado, este es menor, ¿sí? En general, por ejemplo, este marcador que publicado en JAMA, el HNF1A, acá hay unos ratio reportado a 5.48, aquí es mayor de 8. Pues sí, puede variar porque la selección de las muestras pues, es diferente, pero tampoco hay una gran diferencia. Cuando este es alto, acá también es alto, ¿no? En general es muy parecido a lo reportado. Algunas pequeñas diferencias que aquí es el odor ratio por arriba de 1, aquí está por abajo de 1, igual en este caso. Y claro, cuando uno se mete a ver la base de datos del Broad Institute de los marcadores, pues ellos lo tienen en la red. Estos marcadores explorados de una manera, por ejemplo explorado de una manera tiene un odor ratio de 0.89. O si exploran el exoma tiene otro, y si exploran
el GWAS tiene otro. Entonces, sí es factible encontrar esto que estamos encontrando aquí, que no coinciden este y este caso también, ¿no? Y claro, ya con el modelo teórico, con el modelo real que hicimos, es muy parecido al área bajo la curva, muy parecido a lo que calculamos en el modelo teórico. Y igual, la sensibilidad especial dependiendo de los cortes. Bueno, continuará. Bueno, estos datos del proyecto de BET son muy preliminares. Ahora pues estamos pensando en hacer una versión de chip e incluir los datos clínicos en el modelo, porque eso va a aumentar. Le dará bajo la curva y va a aumentar, le va a dar fuerza a un estudio. Entonces, un sistema de diagnóstico clínico, como ven, no es nada más descubrir el marcador. Hay que evaluar qué tan fuerte puede ser. Y para eso hay que hacer todo este trabajo, que en general cuesta mucho más, es mucho más allá de la mesa de laboratorio, para llegar finalmente a una aplicación clínica en los enfermos. Muchas gracias.